¿Cómo ejercer poder de manera balanceada? ¿Qué es autoridad? ¿Qué características hay que tener? ¿Qué habilidades? Es algo que hoy vamos a personificar, a describir y a compartir, eh, tomando como referente a Isabel I. Es uno de nuestros personajes, es nuestra primera mujer en esta serie de charlas, pero tiene un sentido y Michael Help, que lo expresa en el libro Piense como genio, que es nuestra base para el desarrollo de estas 10 charlas, expresa que Isabel I logró tomar y reflejar y resaltar el valor de la mujer en un contexto donde se veía como al hombre como el único que podía gobernar o tener un éxito en ciertas áreas. Por eso vale la pena hablar de la reina Isabel I. Y es importante en primer lugar conocer desde su parte también física, desde desde su situación, desde sus rasgos, y para ello es lo que vamos a poder ver es cómo la describe Norma Miller, quien hizo este retrato que podemos observar. Y Norma Miller lo expresa en el libro de Piense como genio, en la página 161 y 162, y expresa lo siguiente. Dice, debo confesar que, como mujer, estaba especialmente interesada en representar su poder y su inteligencia, y a la vez conservar su feminidad. En un comienzo pensé que el elaborado cuello de su vestido y las perlas se podían utilizar como distintivo de su realeza y de la era en que vivió. Pero pronto descubrí que significaban mucho más. A medida que me fui entusiasmando con el cuello, este empezó a encontrar su inteligencia y su poder radiantes. Sus perlas se convirtieron en perlas de sabiduría y sus rizos en la manera de reunir estas imágenes simbólicas con un estilo femenino. Norma Miller. Es lo que describe allí en este retrato y vamos a ver más acerca de ella. Por eso iniciamos con esta frase y es cómo ejercer su poder de manera balanceada y eficaz. La reina Isabel I tuvo su lugar aquí en la tierra entre 1473 y 1543. La reina Isabel I fue la primera mujer verdaderamente independiente y exitosa en el reino de la política masculina, la más grande de los monarcas de Gran Bretaña. Y vamos a desarrollar esta sesión en dos líneas. La enseñanza acerca del equilibrio y las características y habilidades de gobierno. En primer lugar, cómo obtener equilibrio en un espacio donde ella, desde su nacimiento, fue rechazada y fue alejada del trono. Ella nació princesa por su legado familiar, pero por esas luchas y esas tensiones de posiciones, ella comienza a ser apartada. También la culpan de la muerte de la segunda al mando y ella va a prisión. Y en la prisión ella comienza a tener unas luchas, unas tensiones y ella expresa, no le dejaron ni una pluma ni una hoja para poder escribir y ella lo expresa con un diamante y escribe este verso en una ventana de Woodstock, que era donde estaba prisionera. Y dice, mucho se sospecha de mí, pero nada puede ser comprobado, dice Isabel, la prisionera. Pasó por un tiempo de lucha, de tensión. Esto fue desarrollándose y fue cambiando, pero uno de sus grandes retos fue generar esa cohesión, esa unión entre los católicos y los protestantes. Siempre estuvo en un tiempo de tensión y llegó a lograr a un equilibrio. Isabel dio grandes pasos para comenzar el proceso de corregir el desequilibrio entre poderes masculino y femenino.
Isabel I también fue educada por los mejores académicos humanistas, quienes habían sido todos influidos por las ideas de Platón. Y esta completa y eficaz educación hacia Isabel I fue tan deslumbrante y ella le dio un uso tan adecuado que bien podría considerársele como la primera personificación del ideal de Platón, de la reina filósofa. Y para este contexto cultural era algo realmente disruptivo, era algo totalmente diferente, porque el hombre era quien marcaba en ese tiempo diferencia y quien era el que era visible, quien era relevante. Desde ese momento, la reina Isabel comenzó a mostrar el verdadero valor de una mujer y el valor también para poder dirigir y dirigir de una manera efectiva. Aquí hay algo que ha causado mi interés mientras estaba leyendo y y sucedió cuando la nombraron como reina después de estar en prisión. Y ella nombra esto en latín, lo dice tras la muerte de su hermana, el 17 de noviembre de 1558, y nombra estas poderosas palabras que están en la Biblia y es el Salmo 118. Y dice, "A domino factum es et mirabel in oculis nostris". Y esto es una descripción que significa, esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Isabel sentía que había sido escogida para reinar, pero que era la voluntad de Dios. Y se veía a sí misma como la heredera de la dinastía de Tudor, que era la dinastía que estaba en ese momento. Pero hay algo muy importante y es que ella ve que esto era voluntad de Dios, por eso nombra y dice, esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Isabel tenía la tarea de unir un país despedazado por años de conflicto entre católicos y protestantes. Y es importante allí también pensar cuáles fueron esas características de reino y por qué fue tan relevante. Eh, Isabel fue atacada en muchos espacios de su vida. El Vaticano pidió la cabeza de ella también y nombraban que era la voluntad de Dios que ella no estuviera en el reino. Pero esa determinación, esa inteligencia, el saber actuar en el momento oportuno, le llevó a tener unos logros que vamos a expresar, pero para ello es importante conocer cuáles fueron las características de su reino. Y esas características fue el equilibrio, era la consigna de Isabel I, y era el equilibrio entre rasgos femeninos y rasgos masculinos. Entre rasgos femeninos, la empatía mezclada con la audacia, la compasión con ser decisiva, la paciencia con ser despiadada, la disposición al consejo y la visión, como todo rey debe tenerla. El equilibrio fue la consigna de Isabel y, y, ese equilibrio fue mostrado como lo expresa un autor que es J. Nall, y él señala que Isabel tenía una gran habilidad en la área de administración financiera. Ella obtuvo una deuda por parte de los malos manejos del reino que recibe, pero ella disminuyendo gastos y sin disminuir su nivel de efectividad en el reino, comienza a pagar esta deuda. Ella creía, y así lo señala este biógrafo, que Isabel tenía un sentido innato y con natural de la economía y creía en gastar lo que podía pagar y pagar lo que debía. Otra de las habilidades es escoger el momento oportuno para actuar y fue un equilibrio entre la acción y la paciencia. Tenía un don asombroso por saber cuál era el momento correcto para actuar, aunque muchos la escribieron, historiadores la describieron como una mujer indecisa, porque tenía esta virtud, ¿sí? Lo que para ellos era indecisión, para ella era una virtud y era la paciencia. Isabel desarrolló
una brillante capacidad para detectar el talento y gobernó con la ayuda de un grupo cuidadosamente escogido. Y yo creo que todo lo que hemos observado aquí son características relevantes de Isabel para un reino, pero cuanto más también para nosotros, que podemos liderar nuestras familias, nuestras propias vidas, corporaciones o estar dentro de corporaciones. Y es como también tener ese balance entre la acción y la paciencia, tener esa capacidad para detectar el talento y gobernar con la ayuda de un grupo cuidadosamente escogido. Y algo particular de Isabel es que sabía escuchar consejeros. Ella quiso mantenerse sola de por vida, no tener un esposo y un matrimonio por cuidar su reino y porque era una mujer independiente en sus decisiones. Aunque era una mujer que le gustaba rodearse de los mejores consejeros de su reino y contrató a los mejores de gobierno, siempre tomó sus decisiones de manera independiente, pero siempre escuchando todas las perspectivas. Allí es importante también hablar acerca de estos logros que tuvo Isabel I. Y dentro de ese resumen de logros que expresa Michael Held en el libro Piense como un genio, él dice que uno de sus logros fue que comenzó la colonización del Nuevo Mundo. El estado de Virginia lleva este nombre en su honor, la reina virgen, por el caso de que ella siempre se mantuvo como una mujer virgen y no se unió en matrimonio por las razones ya expuestas. Unió a la nación después de 11 años de inestabilidad y derramamiento de sangre bajo Eduardo VI y María I. Otro de sus logros fue que estableció la Iglesia Anglicana en 1559, llamado el Convenio Isabelino. En repetidas ocasiones repelió las amenazas de las dos superpotencias de la época, Francia y España. Uno de sus logros fue la derrota naval de España en 1588, fue la mayor victoria, celebrada por el famoso retrato Armada, que muestra a Isabel sosteniendo el mundo en la mano. Fue uno de los monarcas más duraderos y exitosos de la historia e inspiró durante 45 años la lealtad, el amor y la devoción de sus cortesanos y su pueblo. La describen allí en el libro como una mujer empática. La invitaron a un evento de comida de pueblo y siempre los cortesanos eran quienes probaban primero la comida para que ella la pudiera también probar, para ver si era del gusto de ella. Pero ella tenía muy claro lo que era la empatía y el balance y no dejó que su cortesano la probara, sino ella fue, tomó acción y lo hizo, se deleitó, mostró en acción el deleite y esto fue un gesto recordado por su pueblo de empatía por su esfuerzo, por el esfuerzo de la comida realizada en su honor. Y allí para ir terminando, nosotros podemos decir y preguntarnos, pero ¿cómo puedo iniciar a desarrollar estas habilidades de gobierno también de Isabel I? Hay unos ejercicios que se proponen y que nosotros tenemos en la plataforma de Google Classroom. Para quienes quieran participar, pueden continuar en nuestras charlas y allí nosotros mostramos estos ejercicios que se proponen y entre uno de ellos de la reina Isabel es domine el arte de escuchar. Y la pregunta es, ¿cómo estamos escuchando? Aquí podemos hacer un paralelo entre una persona que es un mal receptor, que no escucha, y dentro de estas cosas se puede hacer una lista que quiero allí leer, que expone Michael Help en la página 182, y dice, una persona que es mal escucha, que es un mal receptor, muestra expresiones faciales de escepticismo, termina las oraciones del otro, no deja terminar, repite expresiones como por hacer creer que está escuchando, utiliza estereotipos y es una típica perspectiva. Entonces pone estereotipos como, es una perspectiva femenina, es una perspectiva masculina, es una perspectiva mercantil, es una perspectiva liberal, no, es una perspectiva masculina. Encasilla
el diálogo que quiere expresar la persona, sin dejar realmente fluir la conversación. Mira el reloj o mira su celular, contesta el teléfono, manifiesta una inquietud permanente, interrumpe, cambia de tema, alude continuamente a sí mismo. Ah, bueno, sí, lo mismo me sucede a mí todo el tiempo. O el clásico, bueno, suficiente acerca de mí, quisiera oírlo a usted. Ofrece consejos no solicitados, no establece contacto visual, o un contacto visual que es autosincero, es invasivo o es pegajoso. Se retira del salón o del lugar donde está y dice, por favor, continúe con lo que está diciendo, que le estoy escuchando, ya vuelvo. Pero el que está tratando de expresar es como una ofensa, ¿no? Para esta persona. O quedarse dormida. Entonces hay varios aspectos de cómo mejorar esta escucha y varios ejercicios para ejercer esas características y esas habilidades que tuvo la reina Isabel, como tomes el poder, no se deje intimidar, coma como una reina del reino, coma como una reina del Renacimiento. Y, y allí para ir dando cierre a este espacio, que sé que es de bastante valor para ustedes, podemos tomar una autoevaluación acerca de cómo ejercer el poder de manera balanceada y eficaz. Y allí nosotros podemos nombrar lo de la siguiente manera, como lo propone también Michael Held. Y una de ellas es, me siento cómodo al ejercer el poder, confío en mí y soy capaz de guardar información para mí mismo, la reserva. Puedo esperar pacientemente el momento apropiado. Soy tolerante con los puntos de vista de otras personas. Mantengo la calma en una crisis. No me intimido fácilmente. Trato de estudiar algo nuevo todos los días. Sé cómo delegar generosamente tanto en el trabajo como en el hogar. Sé cómo premiar a los miembros del equipo que me apoyan. Soy un administrador financiero sensato. Tengo un fuerte sentido del propósito. Soy consciente de mi poder y sensible al afecto que tengo sobre otros. Deseamos que esta sesión haya sido de gran valor para ustedes, que la puedan también compartir y que puedan aplicar parte de lo que la reina Isabel nos enseña acerca del balance del poder, acerca de ese momento apropiado para actuar, de entre la paciencia y la acción. Ustedes pueden continuar participando y los invitamos a que continúen participando en nuestras charlas, en nuestros espacios, en nuestros programas que estamos desarrollando. Lo hacemos por ustedes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias, docentes, instituciones, y continuaremos. El personaje con el que continuamos nosotros eh, es una persona que ha dejado también un gran legado para nosotros, y es Thomas Jefferson. Y él nos va a mostrar como personaje cómo disfrutar su libertad en la búsqueda de la felicidad. Ustedes pueden contactarnos para poderles enviar los accesos a estas charlas para que puedan participar e invitar a quienes tengan este interés. Nosotros extendemos esta causa gracias a la bondad expresada por ustedes, a formadores voluntarios, a personas que llegan y contribuyen de manera económica también, en manera de donaciones. Ustedes pueden hacerlo para nosotros seguir extendiendo esta causa en colegios y de manera virtual para buscar orientar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que busquen su sentido de vida y eduquen su talento.